¿Qué tal, Sandra León? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Encantada, una semana más. Pues yo también estoy encantado en esta sección que es una de las favoritas de nuestra audiencia. Ya saben todos nuestros oyentes que a pesar de que el gobierno sigue empeñado en permitir, en fomentar el grave problema de la ocupación que hay en España, nosotros, sin embargo, no nos olvidamos ni de los miles de víctimas que hay por todo el país, ni de que cualquiera podemos sufrir esta lacra. Precisamente por eso hoy vamos a poner el foco, el asunto sobre la mesa de las múltiples medidas que se están empezando a aplicar y que vamos a tratar de analizar hasta qué punto pueden ser efectivas para evitar el caos. Por ir a lo último, Sandra, esta semana han entrado en vigor los llamados juicios exprés contra los ocupas que teóricamente deberían permitir su desalojo en apenas 15 días. Pero la gran pregunta: ¿esto va a ser así o realmente es otra trampa? Bueno, pues realmente podríamos decir que no es solo todo lo que reluce, ¿no? Claro, para empezar, lo primero que hay que aclarar es que esto solo sirve para quienes denuncian una ocupación de patada en la puerta, que es lo que jurídicamente se conoce como allanamiento de morada o usurpación. Pero las víctimas de la llamada inquiocupación, que es en estos momentos la modalidad más extendida, gracias a la impunidad que genera el decreto antidesahucios del Gobierno, no se van a beneficiar de esta medida. Esto es lo primero que hay que aclarar. Pero tú me decías, desalojo en 15 días, ¿esto va a ser así? Pues me temo que no. Esa es la respuesta más sencilla, es decir que no. Ya me lo temía. Para empezar, hay que tener en cuenta que ese tiempo empieza a contar no desde que se produce o se denuncia la ocupación, sino desde que el ocupa comparece por primera vez en el juzgado en calidad de denunciado. Tal y como están desaturados los juzgados y teniendo en cuenta las tretas de los ocupas, ¿esto es inmediato? Pues no. Así nos lo explicaba el abogado José María Español. Sí, al particular le va a beneficiar. Otra cosa después que dependerá siempre pues de las agendas judiciales, de la falta de medios que tienen los juzgados y demás. Es decir, no por modificar una ley solucionas un problema. ¿Por qué motivo? Porque es como aquel que se compra un coche y no le pone gasolina. Claro, pues lo decía muy sencillo, ¿no? El abogado José María Español. Luego, además, hay que tener en cuenta, yo insisto, que esos 15 días es desde que comparece por primera vez y son 15 días para que se celebre el juicio. Pero ojo luego a cuándo se produce el desalojo, ¿no? Y en este sentido, José María Español diferencia entre pequeños propietarios y grandes tenedores a los que la ley, recuerda, obliga a negociar con sus ocupas. No olvidemos otra cosa, que el lanzamiento para los grandes tenedores de vivienda se puede suspender si el ocupante es una persona vulnerable. ¿Me explico? Es decir, el problema de la ocupación, pues, a ver, ¿estamos mejor que ayer? Sí, pero evidentemente no es ni muchísimo menos lo que necesitamos. Por mucho que digamos que en 15, 20 días vamos a tener la sentencia, después es cuando te encuentras con la realidad. Sí que va a haber un juicio rápido, pero el hecho de que tengamos una sentencia en un juicio rápido no significa ni mucho menos que el lanzamiento vaya a ser rápido, que al fin y al cabo es lo que al final lo que le interesa al propietario. Esto es importante, la clave no es tanto la sentencia como el desalojo, claro. Es decir, cuándo se ejecuta ese desahucio para poder recuperar lo que es tuyo. Y eso era, lo recordarás, lo que nos decía precisamente este verano Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, al que entrevistamos con motivo de la publicación del manual sobre cómo afrontar jurídicamente una ocupación. Precisamente por eso él subrayaba, y en esto coincide José María Español, en que la verdadera solución no es un juicio rápido, sino que se permita primero echar a los ocupas y después celebrar el juicio. El Colegio de Abogados de Barcelona, Mataró y yo mismo hace tiempo presentamos una propuesta que ahora mismo se ha aceptado y está en trámite parlamentario de crear un artículo en la Ley Procesal Penal, el 544 series, que regule expresamente como medida cautelar la expulsión inmediata antes de 72 horas de una persona que ocupa ilegalmente un inmueble. Es decir, un reflejo en la ley, un reflejo claro en la ley. Y Vicente Magro lo justificaba así. Son 40 las ocupaciones ilegales al día que suman y llegan a totalizar 16.000 delitos de ocupación al año. Y yo creo que este es uno de los temas más graves que existen en el país. ¿Cómo puede no ser grave que tú vuelvas a tu casa de un viaje y te la encuentres la cerradura cambiada y con unas personas en tu interior? Esto es lo que hay que pensar cuando se valora o evalúa si esto es grave o esto no es grave. Y la respuesta más eficaz
Es lo que se está haciendo en el entorno europeo. La expulsión en 72 horas. Esa es la respuesta más sencilla, con independencia de que luego se celebre un juicio y que se valoren las pruebas, pero al ciudadano lo que le interesa es la recuperación posesoria, no le interesa la pena que se pueda imponer al ocupa, ni el desarrollo del procedimiento. Lo que quiere es su casa, que se la han entrado en ella y la quiere recuperar cuanto antes, no dentro de 6 meses o un año. Brutales los datos que acabamos de escuchar: 40 ocupaciones al día, de patada en la puerta, 16.000 ocupaciones al año, sin tener en cuenta la pandemia de la inquiocupación. Inquilinos que se meten en tu casa con un contrato, te pagan el primer, segundo, tercer mes y te dejan de pagar y no los echas. Es una epidemia y la izquierda, el gobierno en este país, lo niega. Es una auténtica barbaridad. Es una epidemia, tú lo decías, ¿no? Y por eso Vicente Magro, que insisto, no es una persona cualquiera, sino que es un magistrado del Tribunal Supremo, decía: la reforma que hay que hacer es la reforma del Código Penal para que primero echamos y después juzgamos. Pero hay una medida cautelar que es: oiga, yo soy el propietario de esta casa, con lo cual la recupero y luego ya veremos. Y además me acuerdo que él ponía un ejemplo muy sencillo. Dice: si a ti te roban el coche, a nadie le cabe en la cabeza que te lo retengan hasta que se celebre un juicio. Oye, no, estas son mis papeles, es mío, me lo das y luego ya celebraremos el juicio porque me lo han intentado robar, ¿no? Bueno, pues atención, porque esa reforma que nos anunciaba Vicente Magro en este programa el pasado mes de junio ya está incluida en el proyecto de ley de Junts contra la ocupación que la semana pasada el Partido Socialista se veía obligado a tramitar en el Congreso dentro de su particular programa de pagos a los independentistas. Ahora bien, como lo de Sánchez es un constante juego de equilibrios, pues ya nos han dicho que introducirán enmiendas durante su tramitación para contentar a la izquierda, con lo cual veremos a ver qué es lo que pasa. Pero lo importante es que por lo menos ya se empieza a hablar, ya se empieza a mover este cambio legislativo. Sería fundamental aplicar ese cambio legislativo para recuperar tu vivienda en menos de 72 horas. Bueno, y ya me parece mucho, tendría que ser de inmediato. En cuanto presentes el título de propiedad, que entre la policía y desaloje a los ocupas a patadas. Al margen de estas dos medidas, Sandra, hay otras dos de las que también se ha hablado y mucho en las últimas semanas, que no son tanto cambios legislativos, sino acuerdos entre jueces, pero que también son muy importantes, a pesar de que su alcance sea bastante limitado. Sí, estamos hablando de dos importantes acuerdos que han suscrito los jueces de Barcelona. El primero, que a partir de ahora ellos no considerarán un delito de coacciones cortar o dejar de pagar los suministros a los ocupas de patada en la puerta, porque claro, es que esto ya tiene guasa. O sea, encima de que te tengo... Les tienes que pagar las facturas. Claro. Bueno, pues por lo menos los jueces de Barcelona han dicho: nosotros no lo vamos a considerar un delito de coacciones, así que haya cada cual, cada propietario, lo que haga. Pero claro, esto solo va a beneficiar, como decimos, porque no es un cambio legislativo, sino un acuerdo entre jueces, a los propietarios de Barcelona. Pero hablábamos de dos importantes acuerdos. El segundo, que en casos de inquiocupación, en los que se obliga a los caseros a mantener a los ocupas si estos alegan ser vulnerables, se va a pedir actualizar su situación año tras año, porque lógicamente tú has podido quedarte en el paro en el año 2020 y en 5 años, que son los que muchos propietarios llevan manteniendo a sus ocupas, puedes haber encontrado otro trabajo o hasta haber ganado la lotería, ¿no? Pues bien, esto, que es de sentido común, no se hace, como nos explicaba José María Español, y al menos en Barcelona los jueces van a empezar a exigirlo. El objetivo del Real Decreto Ley de 31 de marzo, ¿cuál era? Pues aquella persona que se había dejado de trabajar, estaba en un ERTE, el comercial que vendía, pues qué sé yo, azucarillos en los bares, y claro, pues los bares en muchas comunidades habían cerrado, con lo cual pues había quedado prácticamente pues con los ingresos mínimos que podía tener, pues aquel señor que evidentemente pues iba a tener un problema para poder atender el pago de la renta cada mes, pues que pudiese estar protegido. Pero tal como dice el Real Decreto Ley, es una suspensión extraordinaria y temporal. ¿Qué está ocurriendo? Que esa suspensión temporal y extraordinaria la están prorrogando de forma indefinida. Entonces, se están beneficiando muchas personas que evidentemente ya han vuelto a trabajar, que han vuelto a tener los ingresos, pero teniendo en cuenta que tienen el proceso suspendido, siguen sin atender el pago de la renta y con el proceso suspendido. A mí solo me gustaría recordar, Manuel, un caso que llevamos hace tiempo en Libre Mercado y que de verdad que es terrible, de los peores que he escuchado yo. Una pensionista que se llama Pilar, que es que además su caso tiene de verdad muchísimos ingredientes para no dormir, ¿no? Pero uno de ellos era que esta señora ordenan su desahucio, lo terminan suspendiendo por vulnerabilidad y tal, y en ese transcurso
en el que ella ha alegado la vulnerabilidad y tal, pues hay una ola de solidaridad. Entonces hay una fundación que dice, yo te voy a pagar el alquiler, un restaurante que le dice, vente a trabajar a mi restaurante, y efectivamente la señora se va a trabajar allí, con lo cual ya no tiene esa situación de vulnerabilidad porque le están pagando el alquiler y tiene trabajo, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, esta Inquiocupa no ha llegado jamás a pagar ni un solo euro en 5 años a la propietaria, pero los servicios sociales tampoco han actualizado su situación para decir, oiga, si usted ya tiene trabajo, ya no es vulnerable. O sea que parece que no, pero hay muchísimos casos. Tú no sabes la cantidad de ellos que me llegan, ¿eh? Pero bueno, de momento hay que decir que tanto esto como el no considerar un delito de coacción es cortar o dejar de pagar los suministros, se circunscribe únicamente a Barcelona. Aún así, oye, es una buena noticia, ¿no? Pero cabe hacerse una pregunta que yo me hacía estos días. ¿Por qué son los jueces de Barcelona los que están liderando la rebelión Antiocupa? Porque Cierto. en un caso y en otro son los mismos, los jueces de Barcelona. Bueno, pues porque como nos decía José María Español, no hay que olvidar que la inmensa mayoría de los casos de ocupación se dan en Cataluña. ¿Por qué? Por culpa de una legislación que garantiza su impunidad. ¿Y cuál es el problema? Y esto es lo realmente grave. Pues que el Gobierno de España, lejos de hacer una revisión autocrítica de esas leyes autonómicas, tomar nota y actuar en consecuencia, lo que ha hecho es extrapolarlas a toda España. Cataluña tiene más del 40% de las ocupaciones que hay en toda España. Entonces, ¿por qué los jueces de Barcelona, por qué los magistrados de la Audiencia Provincial de Girona han tenido que fijar unos criterios mínimos de interpretativos? Porque evidentemente son los principales perjudicados. O sea, el foco de la ocupación de toda España, el foco está en Cataluña. Y el problema que es que en lugar de corregir lo que se ha hecho en Cataluña, que ha provocado que sea el foco de la ocupación, lo que se ha hecho ha sido copiar lo que no funciona. Y el problema que está teniendo, o sea, que está sufriendo Cataluña, se está extendiendo en el resto de España. Y ya te empiezas a encontrar otras comunidades que empiezan a ver las primeras consecuencias de una mala legislación, en especial la ley de la vivienda y estas prórrogas injustificadas de los lanzamientos, pues tanto a los inquiocupas como a los ocupas de patada en la puerta, pero que, teniendo en cuenta que son vulnerables y el propietario decidió acudir a la vía civil, pues se encuentra con el lanzamiento suspendido como mínimo hasta el 31 de diciembre del año 25. Pues tal cual, esto es lo trágico. Digamos que Cataluña fue pionera en la impunidad y la inmunidad de los ocupas, con Ada Colau a la cabeza. Y lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez con sus socios de extrema izquierda, los comunistas de Sumar y de Podemos, es extenderlo a toda España. ¿Por qué hay más ocupaciones en Cataluña? Porque el problema comenzó allí. Pero es que ahora, poco a poco, se está extendiendo y está aumentando en todas las comunidades autónomas como consecuencia de esta legislación que, recordemos, desde el año 2020, además, se aplica de forma totalmente sin ningún tipo de ambajes para proteger a los ocupas e inquiocupas en contra de los legítimos propietarios de las viviendas. La ocupación es una lacra, una epidemia, un robo, un crimen, pero los auténticos culpables de la ocupación no son los ocupas ni los inquiocupas, son los políticos que están apoyando este tipo de aberraciones jurídicas, este ataque directo a la propiedad privada. El gobierno de Pedro Sánchez es el culpable de la ocupación. Tenemos un gobierno de ocupas y pro-ocupas. Totalmente, pero bueno, aquí estaremos para combatirlo todas las semanas que haga falta. Desde luego, Sandra, como siempre, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Hasta la próxima.